Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, mi nombre es José Maciel, argentino, misionero de Palabra de Vida en República Dominicana y pastor por muchos años. Hoy nos toca en la Hora Silenciosa Daniel capítulo 4 del versículo 28 en adelante. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Seguimos, y qué bueno es este pasaje, porque realmente nos enseña lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios da mayor gracia, pero Dios resiste al soberbio. Y lo podemos ver a través de la vida de este rey, el cual vamos a ver en este día 3 cosas importantes. En primer lugar, vamos a ver el testimonio de Nabucodonosor. En el testimonio él va a hablar de 3 cosas. Va a hablar con la seguridad de que aprendió cómo es Dios y cómo actúa Dios. Vemos ahí en el versículo 2 que dice: conviene que yo declare. Y él va a hablar acerca de esto. En segundo lugar, va a hablar acerca de la sentencia y la causa de esa sentencia. La sentencia que venía desde el cielo era por causa de la soberbia. La soberbia no le permitía reconocer lo que luego tiene que reconocer en el versículo 37, que las obras de Dios son verdaderas, que sus caminos son justos y que Él puede humillar a los que andan en soberbia. En tercer lugar, habla de la sentencia aplicada a la vida de Nabucodonosor, todo lo que tuvo que pasar por su soberbia delante de Dios. Dice ahí que él estaba como bestia, sin razonamiento, sin dominio propio, y pasaron sobre él 7 tiempos, y el número 7, hablando de la perfección, nos habla que era el tiempo necesario y justo que necesitaba Nabucodonosor para reconocer quién es Dios y lo que Dios hacía. Vemos el testimonio de Nabucodonosor. En segundo lugar, vemos el temor, el miedo de Nabucodonosor. Ante el consejo de Daniel en el capítulo 4, versículo 27, el rey siguió el consejo, pero solo por miedo, por temor, no por convicción. Y para olvidar el consejo es cuestión de tiempo. Al rey le tomó 12 meses para olvidarse del consejo de Daniel. Y realmente esto trajo consecuencias terribles. Ahora, cuando seguimos el consejo de Dios por convicción, entonces las cosas cambian, las cosas son diferentes. Muchas veces damos consejo y
La gente lo toma por miedo, por quizás la sentencia, por quizás los juicios, quizás entendiendo lo que Dios puede llegar a hacer por causa del pecado y de las malas decisiones. Pero después que se les va el miedo, se olvidan del consejo y terminan haciendo las cosas que no debieran hacer. Así que encontramos aquí no solo el testimonio de Nabucodonosor, sino el temor, el miedo. Siguió el consejo solo por miedo y le duró poco. Pero continuamos, no solamente encontramos el testimonio, el temor, el miedo, sino encontramos el temor reverente ahora de Nabucodonosor. Y a través del temor reverente vemos algunas cosas. El temor lo llevó a reconocer a Nabucodonosor al Altísimo, que Él tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da al quien Él quiere. También su dominio es sempiterno, eterno, y su reino por todas las edades. Él tuvo que reconocer que Dios tiene incidencia en la vida aquí en la tierra, que a Dios no se le escapa nada, y que Él es el gobernador y el soberano Dios, aún en medio de tanta gente, tantas personas que se levantan aquí, sean presidentes, reyes o cualquier persona que se levante como autoridad máxima de un país. El Señor tiene el dominio sobre los hombres. En segundo lugar, reconoció la condición de la humanidad ante Dios. Dice que son considerados como nada. Él pensaba que toda su gloria, todo lo que tenía, toda la riqueza, lo ponían a un nivel quizás de ser como un Dios. Pero él tuvo que reconocer que ante Dios los hombres son considerados como nada. Otra cosa que reconoció, la soberanía de Dios. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y también en los habitantes de la tierra. Reconoció la soberanía del Señor. Reconoció lo que era el hombre ante Dios, reconoció la soberanía. Dice, no hay quien detenga la mano de Dios, reconoció su poder, Él es todopoderoso. Y no hay quien le diga qué haces, Él sabe, Él es sabio y Él sabe lo que hace. También vemos que redirigió la alabanza. Nabucodonosor se alababa a sí mismo, diciendo lo que yo edifiqué, lo que yo hice con el poder de mi fuerza, para la gloria de mi majestad. Y cuando él pudo entender y tener temor reverente, entonces la alabanza ahora fue dirigida hacia Dios. Dice el versículo 34 y el 37, dije, bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre. Qué bueno es ver que en la humildad reconoció el dominio, reconoció la soberanía y el poder del Altísimo, reconoció lo que somos los hombres delante de Dios. En el temor reverente redirigió la alabanza, ya no era para él, no era en el orgullo de su corazón y la soberbia, ahora era para aquel que hace todas las cosas, para aquel que es dueño y tiene dominio sobre todas las cosas. Y entendió de que nada puede hacer si no está con él. Como dice en Juan 15:5, ¿verdad? Separado de mí, nada podéis hacer. Y qué bueno sería recordar el Judas capítulo 1, versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por último, no solamente vemos que en el temor reverente de Nabucodonosor reconoció la grandeza, la soberanía, el poder. No solamente fue redirigida su alabanza ahora al Dios, al Altísimo, a quien debería alabarle, sino también que fue restaurado. El rey Nabucodonosor fue restaurado, fue restablecido en el reino. Cambió la perspectiva, como dijo Pablo. Quizás al principio él dijo lo que yo hice, pero Pablo nos enseña, dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y cuando uno entiende este concepto, que es la gracia de Dios en nuestra vida, uno solamente tiene que darle la gloria a Dios, tiene que honrar al Señor, tiene que glorificar al Señor, porque no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros, por lo cual nosotros podemos lograr hacer lo que estamos haciendo. Sea el ministerio en la iglesia, pastorado, sea como misionero, como quizás encargado de algún ministerio de la iglesia, cosas que emprendemos, siempre tenemos que entender que es por la gracia del Señor que podemos hacer esas cosas. Qué bueno que Nabucodonosor se humilló o fue humillado y él pudo humillarse ante el Señor
y poder reconocer quién es Dios, cómo es Dios. También pudo redirigir la alabanza, ahora alababa a Dios y por último fue restaurado, como le había dicho Daniel, a través de darle la interpretación al sueño. Terminando aquí en esta mañana o en este día, a la hora que tú puedas hacer tu hora silenciosa, tenemos que ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, si el consejo que te dan por miedo, actúa por miedo, no haces lo que ibas a hacer, tarde o temprano te vas a olvidar del consejo y terminarás haciendo lo que no debes. Es bueno que tengas la convicción del consejo de la palabra de Dios, puedas creer lo que Dios dice a través de su palabra, el consejo que se te da a través de la palabra, para que de esa manera, con esa convicción, no hagas lo que no debes hacer y tengas que ser enfrentado por el Señor. En segundo lugar, debes tener temor reverente del Señor, para que puedas reconocer siempre quién es Dios, quién eres tú, para que puedas redirigir la alabanza, a Él sea la gloria y la honra, y para que puedas ser restaurado si de repente caíste, porque dice bien claro la Escritura, Dios da mayor gracia al humilde, y esa mayor gracia la experimentó Nabucodonosor, porque dice que mayor grandeza me fue añadida. Cuando él se humilló, halló mayor gracia de parte de Dios, en cuanto con su soberbia fue enfrentado, porque Dios resiste al soberbio. Ojalá esto nos haga pensar, nos haga reaccionar. Toda la gloria y toda la honra del Señor, y todo lo que podemos llegar a hacer es en la gracia de Dios, y a Él sea la gloria siempre, por los siglos de los siglos. Recuerda, esto no cambia el tiempo devocional que tú tienes cada mañana, cada día. Esto es para que tú puedas seguir ampliando todo lo que tú vas aprendiendo en la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga.